Perfecto, buenos días a todos y todas. Nos encontramos el día de hoy en el Congreso del IRI. Mi nombre es Uyay Ailín Mathieu, soy coordinadora de China y Asuntos Asiáticos de REDAPE, sin fines de lucro, de profesionales en política exterior. Simplemente mi espacio en esta mesa es de moderadora, y en este momento quisiera también agradecer al espacio, a la consideración del IRI. Nosotros somos un centro de estudios muy joven, de 3 años de vida, y estamos súper agradecidos con su acompañamiento y por promover nuevas instituciones también, les agradecemos. En segundo lugar, también quisiéramos poder manifestar nuestra intención de vincular lo público con los distintos ámbitos. Ese siempre fue nuestra meta, y en este caso con los centros de estudios y las universidades, como se da en esta mesa. Particularmente yo vengo del sector público, y agradezco estar sentada aquí con profesionales académicos reconocidos, como es el caso de los que hoy están participando en esta mesa. Así que, bueno, muy agradecida con todos y todas ustedes, con muestra de que estamos ayudando a atender estos puentes y a ayudar a hacer jugar a las distintas voces también. Y en último lugar, me gustaría también agradecer a la Universidad Nacional de La Plata como socio en el premio Oscar Cardoso, un premio que se reconoce todos los años de la REDAPE, y es el premio a la labor periodística en relaciones internacionales. En especial me gustaría dar un agradecimiento a Jerónimo Iraola, miembro de la Universidad de La Plata, que es jurado por la universidad junto con la Secretaría General Iberoamericana. Es decir, este es otro ejemplo también de lo que se busca, de juntar al sector público, a los centros de estudios y a la academia, y fomentar también que haya un mejor periodismo vinculado a las relaciones internacionales y un mejor debate, como es el día de hoy, y premiar a aquellas personas que han venido trabajando durante todo el año, escribiendo artículos que fomenten el debate, el análisis, la discusión, y eso también es nuestro interés en el día de la fecha. Hoy vamos a estar escuchando a grandes académicos, en particular a Ezequiel Ramoneda, a Néstor Restivo, Gonzalo Guiguino, Paola Bardoni, y quien les habla, y a Ignacio Villagrán. Vamos a actuar de moderadores. La mesa, el título que le hemos puesto a la mesa es sobre el rol de Asia-Pacífico en la reconfiguración del orden mundial post-pandemia y la guerra con Ucrania. Entonces, me gustaría en este sentido resaltar, primero en particular, el rol de Asia-Pacífico. En este momento, el G20 con la presidencia de Indonesia y el G20 con la presidencia de India del año próximo, cómo juega de importancia de estos países. A su vez, la reconfiguración del orden mundial y hablar de la gobernanza global, ¿verdad? Que estamos suscitando junto con el G20 y con las Naciones Unidas. Bien, ¿qué papel juega en las Naciones Unidas en este orden mundial post-pandemia y la guerra con Ucrania? Me gustaría que podamos debatir eso también. No me gustaría quedarme solo en una región, sino se pretende hablar del Indo-Pacífico, de la globalización en general, de China como potencia, y su resurgir, y también el caso de India y América Latina, que es primordial para el año próximo. En estos momentos los dejo en mano, primero de, si quiere, Ignacio, dar unas palabras como para presentarse y poder darle la palabra a Ezequiel Ramoneda, que va a ser nuestro primer orador. Les agradezco nuevamente y bueno, arrancamos con esta mesa de debate. Susi, sí, yo nada más, darle la bienvenida a Gonzalo Guillino, que se acaba de sumar. Nos había avisado que tenía algunas dificultades, ya está con nosotros, así que tenemos el panel completo. Reiterar esto que vos decís, ¿no? Es decir, el agradecimiento a las instituciones que acompañan este tipo de propuestas. Nosotros tratamos de generar estos vínculos, como vos decías, tanto con sectores de toma de decisiones en gestión pública como con otros ámbitos, y fomentar el debate participativo, democrático, informado, que es
lo que hace, digamos, a la mejora de la toma de decisiones. Así que tenemos expertos con nosotros en distintas áreas y con trayectorias en distintos ámbitos, siempre articulando esto que decíamos, ¿no? Es decir, entre los sectores académicos y sectores que tienen que ver con la toma de decisiones. Bueno, Ezequiel Ramoneda, que aparte también coordina el Centro de Estudios Sudeste Asiático en el IRI, Néstor Restivo, periodista, director de la revista Andai, y también, digamos, prolífero productor de conocimiento a través de distintos medios para saber qué es lo que está pasando en China. Gonza Guillino, que es también especialista en todo lo que hace a las relaciones internacionales y digamos, a la situación de China en el escenario global, y Paola Baroni, que es especialista en India y América Latina, así que tenemos un panorama muy interesante para pensar la región en su conjunto. Eso creo que es lo más valioso también de este panel, es decir, tener un escenario que no sea solo especialista de China o solo especialista del sudeste asiático, sino poner en diálogo, digamos, este arco Indo-Pacífico que señalaba Sushi. Hablar sobre el título, digamos, de su presentación es frente al Indo-Pacífico, las visiones de los países de la Alianza del Pacífico. Así que adelante, Ezequiel, tenés, vamos a hacer 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bueno, antes que nada, bueno, agradecer a las autoridades del instituto, agradecer a las autoridades de la red que nos acompañan hoy por esta actividad conjunta. Sin mucho más preámbulo, entro a la presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, un poco la idea, muy brevemente, es adelantar algunas apreciaciones de una investigación que se viene llevando adelante desde el Centro de Estudios, que es cómo América Latina está viendo, está entendiendo las dinámicas o el proceso de regionalización en el Indo-Pacífico. En esta oportunidad me voy a concentrar fundamentalmente en los países que componen de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú, México y Colombia, ya que en otras oportunidades me he atendido en los países más bien cercanos al Mercosur. Y obviamente, bueno, este es un proyecto que sigue en continuación. Dicho eso, no voy a entrar tanto en lo que es Indo-Pacífico en sí mismo, porque eso ya será otra charla en sí misma. Simplemente, a título ilustrativo, el Indo-Pacífico entendemos que es un proceso de regionalización en construcción. Así como uno puede decir que el Asia-Pacífico como proceso de regionalización llevó casi 30 años en su proceso de construcción y cristalización, el Indo-Pacífico está en esa instancia, donde hay distintas visiones normativas, pragmáticas, otras son más exclusivas, inclusivas, otras son más amplias o reducidas. Digamos, son distintas variables. Lo que sí uno puede plantear, por lo menos desde aquí de América Latina, es que hay muy poco entendimiento sobre las dinámicas del proceso de regionalización del Indo-Pacífico. Hay un fuerte sesgo economicista, reducido a los intereses económicos, y fundamentalmente acá me refiero económicos / comerciales. Realmente se piensa en el Indo-Pacífico como, ok, los mercados del Indo-Pacífico, y mejorar las relaciones comerciales del Indo-Pacífico. Digamos, aunque el comercio está bien y los mercados son importantes, sí tiene un sesgo muy particular con el tema economicista comercial. Y yo creo que ahí se están perdiendo análisis o oportunidades de pensar en una cuestión mucho más amplia a nivel económico. Segundo, un sesgo estratégico. Obviamente, capaz hoy cuando lee más en la prensa, cuando habla del Indo-Pacífico, piensa en la visión de Estados Unidos, que capaz por ser, digamos, potencia hegemónica, tiende a asociarse. Las distintas visiones se reducen a la de Estados Unidos. Entonces, eso lo que conlleva es que este sesgo estratégico reduce el entendimiento de las dinámicas. Entonces, prácticamente cuando habla de Indo-Pacífico, piensa Estados Unidos versus China. Y no necesariamente es así. Y la tercera, el sesgo geográfico. Todo el mundo habla de Indo-Pacífico, pero no se sabe geográficamente qué es el Indo-Pacífico. Si el Indo-Pacífico es, como voy a mostrar ahora, los países litorales de la cuenca del Pacífico y del Índico, o si son un conjunto de entre esos países. Se lo habla, pero no tiene una visión crítica. Uno podría entender que esto es el Indo-Pacífico, una visión amplia del Indo-Pacífico, son prácticamente la gran mayoría de los países litorales del Océano Pacífico del Índico, o sea,
gran parte de los países del este asiático, pero también gran parte de los países de Asia del Sur, e inclusive algunos africanos, o esto, básicamente, la área geográfica circunscripta dentro del cuadrilátero entre Estados Unidos, India, Australia y Japón, mucho más reducido, donde acá hay varios países de la cuenca del Índico y países africanos que no están incluidos, inclusive algunos latinoamericanos. Pero bueno, la idea es un poco presentar cómo los debates y justamente las distintas visiones que hay en boga. Dentro de eso es cómo se posiciona América Latina, y dentro de esto es lo que hace a la presentación actual, concentrado fundamentalmente en 4 países. Básicamente se hizo un estudio de fuentes, comunicados de prensa, declaraciones oficiales y notas periodísticas, también digamos, componentes académicos, siempre teniendo presente esta variable de una utilización crítica del Indo-Pacífico, no simplemente una visión esencialista. Y fundamentalmente está llevando un marco teórico, digamos, desde el autonomismo o del constructivismo o teorías postmodernistas de las relaciones internacionales, o también desde el hecho de los poderes medios, porque hay muchos actores, hay muchas visiones del Indo-Pacífico, no solamente la hegemónica sostenida por Estados Unidos. Dentro de eso voy a concentrarme en los 4 países muy rápidamente a título de elección. En la parte académica, en el caso de Chile, hay un debate, digamos, en un eje centrado en el tema de defensa y seguridad, capaz acá lo destaca más el magíster Luis Alejandro Ramos, ¿no? Donde ahí sostiene que, bueno, el Indo-Pacífico se perfila como una oportunidad para insertar en Chile en forma integral, teniendo presente el tema de seguridad internacional, hacia el ámbito de la defensa, en que la defensa contribuya al exterior, o, y esto ya hablará un poquito más adelante, el ex embajador Heine, que comenta justamente que es una mala elección que Chile se pliega al término de Indo-Pacífico, ya que corre el riesgo de sufrir consecuencias en función de la lógica del partido, si toma partido en función de la disputa entre Estados Unidos y China. De acá de vuelta, esto va a ser algo característico de si desde América Latina tenemos que asumir o no la utilización del término Indo-Pacífico en función de cómo nos alineamos a Estados Unidos o China. Voy a dejar eso como nota al pie, pero lo voy a retomar en un ratito. Del punto de vista de fuente gubernamental, el caso de Chile, creo que pasa el documento más interesante, es la Política de Defensa Nacional de Chile del 2020. Esto fue publicado por el Ministerio de Defensa de Chile, no la Cancillería, y es interesante tenerlo quien lo elaboró. Son 2 páginas dentro de todo el documento, que es interesante, pero yo simplemente quiero destacar algunas cuestiones. En el documento menciona, debido a su posición geográfica en el Pacífico Oriental, Chile es importante en la cuenca del Pacífico del Índico. Una macro región que confluye en 4 continentes. Acá nos está dando una visión, por lo menos acá nos está insinuando una visión amplia del Indo-Pacífico. 4 continentes, suponemos América Latina o América, Asia, África y el Índico, de alguna manera. Y finalmente, al final, lo otro que quiero destacar, que se menciona, la defensa nacional contribuye a la defensa de los intereses de Chile en esta región a través de su participación en mecanismos de cooperación e instancias de diálogo en seguridad y defensa. Esto es importante, ya que acá hay mecanismos donde obviamente se lleva adelante cooperación, por lo tanto también diálogo en cuestiones de seguridad y defensa, donde uno de los temas es la cuestión del abordaje al Indo-Pacífico. En el caso de México, en la parte gubernamental, perdón, en la parte académica, acá valga la aclaración, son diplomáticos, porque nosotros, en un caso es un diplomático, en un caso es un parlamentario, pero como lo están planteando a título privado y las fuentes donde se hicieron estas menciones, lo estamos considerando como expresión del ámbito académico. Acá el ex embajador Sala Lofre, que es el embajador mexicano en India, mencionó, entre algunos dichos en una nota en el Foreign Policy de América Latina, justamente que México ha diseñado su propia estrategia bajo un prisma al mismo tiempo norteamericano y latinoamericano. Y tiene que navegar con estrés entre ambas propuestas. De alguna manera da a entender que se tiene que adecuar al tema norteamericano, pero también buscar alguna opción latinoamericana. La otra mención es justamente la parlamentaria de la senadora Ruiz Massieu, que de alguna manera menciona las oportunidades comerciales, ahí claramente tiene un sesgo economicista la solución, pero no obstante no deja de ser válido. En el tema ornamental hay 2 fuentes interesantes. Esto es lo que es fundamentalmente el principal think tank perteneciente a la Cancillería mexicana, que hay en 2 documentos vinculados fundamentalmente al análisis de las vinculaciones entre México e India. Mencionan lo siguiente y me parece interesante destacar estas menciones. Dice, el término Indo-Pacífico inclusivo y refleja la era contemporánea. Es también un regreso a las realidades históricas de la fusión de los océanos Índico y Pacífico, que también fue reconocida en la época colonial. O sea, no solamente está replanteándose la geografía, sino fundamentalmente la historia.
está reconstruyendo la lectura del Indo-Pacífico, ya extrapolándola al periodo colonial, y es muy interesante ese ejercicio. La otra cuestión, y esto es interesante, lo menciona también, tanto India, acá fundamentalmente es que está pensando en la inserción mexicana en el Indo-Pacífico, y esto repetido en varios países latinoamericanos, como contraparte con India, tanto India como México tienen intereses en África. Acá la importancia de considerar a África y América Latina, la vinculación de América Latina con África para su inserción dentro del Indo-Pacífico. La otra mención es un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del 2018, donde hay una sola mención del Indo-Pacífico, y esta está asociada cuando está vinculándose se está planteando las relaciones de México con la ASEAN. Le dice justamente que es importante entender las nociones del Indo-Pacífico para fortalecer el acercamiento de México, el acercamiento institucional de México con la asociación, con la ASEAN. Esto es simplemente a título de otra fuente, que son acá declaraciones conjuntas de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de Japón con sus pares de México, donde Japón hace mención del tema del Indo-Pacífico, pero esto va a ser algo reiterativo en varios casos de las reuniones de los ministros japoneses, de ministros de Relaciones Exteriores japoneses con sus pares latinoamericanos. Mientras que en las declaraciones de Japón se hace mención del Indo-Pacífico libre y abierto, generalmente las menciones latinoamericanas medio que se lo diluye. Se prefiere hablar de un objetivo de mantener el orden internacional basado en el Estado de Derecho, los valores democráticos, pero no se termina como de asumir propiamente la concepción. En el caso de Colombia no hemos encontrado menciones académicas considerables. Sí, en el tema gubernamental. Hay acá lo mismo que pasó con el tema de México. En el caso de las reuniones del ministro de Relaciones Exteriores japonés con su par colombiano, Japón anuncia el Indo-Pacífico libre y abierto, mientras que Colombia medio lo diluye. Pero sí lo interesante es que Colombia asocia la visión del Indo-Pacífico a dos países o a dos regiones. Fundamentalmente Australia y Nueva Zelanda. Australia tiene su visión, actualmente que yo tenga entendido, Nueva Zelanda no, pero no importa, Colombia lo entiende de esa manera. Y la otra cuestión, India. Fundamentalmente, yo creo que acá se plantean dos oportunidades, se plantea para Colombia una vinculación estratégica, ya que tanto Colombia quedó ahí en la antesala e India traccionó mucho políticamente, pero no llegó a ser incluido. Los dos países quedaron a las puertas de entrada a la PEC. Colombia quedó congelada su consideración en la moratoria del 98, y India presionó mucho, inclusive hasta el 2008, 2009, pero finalmente no terminó siendo incluida, porque bueno, de alguna manera se cristalizó de esa manera el funcionamiento de APEC. Entonces, en este sentido, los dos países latinoamericanos, Colombia y India, capaz ven una oportunidad de acercamiento en esta nueva oportunidad que brinda el Indo-Pacífico. En el caso de Perú no hemos encontrado fuentes gubernamentales importantes, pero sí hay una interesante, hasta ahora la primera mención del Indo-Pacífico, que fue hecha por el embajador indio en Perú, desde el 2016, cosa que de alguna manera nos pareció interesante rescatar eso. Ahora bien, el Indo-Pacífico, o sea, la Alianza del Pacífico como organización hasta el momento no ha hecho uso del término del Indo-Pacífico o de las cuestiones valores democráticos o el sostén a la defensa de un orden basado en reglas, pero sí vale destacar, primera cuestión, esto es importante y vale rescatar esto es una afirmación de Carranza Ugarte del 2018, en ese momento presidente del CAF, donde en un documento que plantea la convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico, plantea la posibilidad de expandir la mirada más allá de China y su proyecto estratégico de la Ruta de la Seda, al Asia-Pacífico en su conjunto y al Indo-Pacífico, incluyendo India, Australia y Japón. De alguna manera acá va distinguiendo los distintos procesos de regionalización en lo que es el este asiático, fundamentalmente de este asiático impulsado por China, al Asia-Pacífico y el Indo-Pacífico. En lo que es academia, fundamentalmente destacamos la publicación de Pensamiento Propio hecha por el CRIES en el 2001, Dragones, Águilas y Osos, las nuevas narrativas frente al Indo-Pacífico. Hay una serie de documentos, nosotros destacamos 3. El primero, bueno, justamente de Servín. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente acá destacamos el tema de que hay un fuerte sesgo economicista y fundamentalmente comercial, donde ahí se plantea, bueno, ¿qué opciones hay para la Alianza del Pacífico en el Indo-Pacífico? Y básicamente lo reduce a tratados comerciales. El segundo, de vuelta, el embajador Heiner. Y acá de vuelta, es bastante reticente a que Chile utilice la noción del Indo-Pacífico a desmedro de sufrir algún perjuicio del lado de China.
Y la tercera, digamos, de alguna manera también parecida, de la académica militares, donde de alguna manera también se plantea un poco, bueno, de las personas narrativas del Indo-Pacífico y si a América Latina le conviene de alguna manera adherir a esto. ¿Qué es lo que entendemos? Si se aborda, digamos, por lo menos desde el ejercicio de la utilización, si se aborda una interpretación realista, justamente por el peso de las nociones estratégicas, tiende a exteriorizarse de la región, es algo que no nos afecta a la región, el proceso de regionalización del Indo-Pacífico. Entonces hay un desincentivo de adoptar este término. Si se adopta una interpretación autónoma, generalmente acá este tipo de autonomía se lo está pensando más en una autonomía de suma cero, donde, ok, puedo utilizar el término, pero a costa de sufrir perjuicio si tomo posicionamiento de uno u otro país, fundamentalmente de una u otra potencia, Estados Unidos y China. Y no lo piensa tanto como equilibrio de poderes. Y yo creo que acá lo que uno plantea es que todavía hay una falta de conocimiento y una ausencia de visión regional desde América Latina y de la Alianza del Pacífico, también esto es sostenido en el caso del Mercosur, con respecto a las dinámicas del Indo-Pacífico. A modo de conclusiones preliminares, para que haya una visión latinoamericana, acá latinoamericana en el amplio sentido de la palabra, hay que justamente desplazar el foco de atención de las disputas de Estados Unidos y China y entender una visión regional, o sea, de las complejidades de las dinámicas de poder regionales en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico o en el Este Asiático. Segundo, esto un poco también pensado con el tema de lo que está aconteciendo con Rusia, el Indo-Pacífico está sostenido fundamentalmente en la visión hegemónica de Estados Unidos en su enfrentamiento con China. Actualmente también se lo está planteando el Indo-Pacífico como respuesta a Rusia, de alguna manera en su abordaje desde el Pacífico. Ahora bien, y esto es lo interesante, y acá lo que rescató el tema de poderes medios y autonomismo relacional, es que el Indo-Pacífico puede convivir, puede coexistir con la iniciativa de la Franja de la Ruta, con la visión china. De hecho, un claro ejemplo son los países del sudeste asiático, donde varios han adherido al BRI y a su vez ellos idearon su propia política, su propia visión del Indo-Pacífico. La Unión Europea, que de alguna manera algunos países han adherido al BRI y a su vez sostienen dentro de la Unión Europea la visión indoeuropea del Indo-Pacífico, e inclusive en el caso de América Latina, que pasa el caso más desarrollado, el tema chileno. Digamos, claramente Chile adhirió así. La propuesta más clara de Chile en el Indo-Pacífico, o sea, el documento del 2020 del Ministerio de Defensa, pero ya en el 2018, estamos hablando de menos de 2 años de diferencia bajo la misma administración, que la administración Piñera adhirió al BRI. O sea, en principio no hay, digamos, uno no puede esta visión bipolar o esta visión de suma cero. Hay países, hay casos concretos donde se adhiere al BRI y también se puede adherir al Indo-Pacífico. Entonces, claramente es posible una visión inclusiva desde América Latina, obviamente desde una inteligencia diplomática de cómo equilibrar las potencias y las dinámicas de poder. Excelente. Esas son las conclusiones, Seki. Ya estamos. Sí, ya con esto termino. Una visión, bueno, claramente América Latina es una visión amplia, donde debería estar China, donde está el sudeste asiático, India y países africanos. O sea, una visión desde el sur global del Indo-Pacífico, a diferencia de la del norte global, capaz más asociada con la de Estados Unidos o Japón. Sostener el tema del ordenamiento jurídico, pero fundamental puesto no tanto en tema de comercio, no tanto en tratados comerciales, sino en atraer inversiones. Creo que ahí está la clave. Y la tercera, y con esto voy terminando, o con esto termino, es el tema de la cooperación marítima. Generalmente las visiones estratégicas, que lo sostienen más en los juegos navales, claramente plantean una visión bipolar. Pero si uno lleva a otro tipo de cooperación marítima y naval, como todo lo que tiene que ver con economía azul, con todo lo que tiene con lucha contra las nuevas amenazas, como pesca ilegal o piratería, ahí se vehiculiza todo un camino donde se puede llevar adelante cooperación desde América Latina en el Indo-Pacífico. Siempre esto a grosso modo, muy rápidamente pasando revuelo en lo que es, bueno, las visiones de los países de la Alianza Pacífico con respecto al Indo-Pacífico. Dicho eso, ahora sí, muchas gracias por su atención.
No sé quién Sí, sigue. me parece que Nacho estaba teniendo algún problema de comunicación, ¿no? Cuando hizo la presentación vieron que se interrumpió. No sé si se habrá caído del todo su conexión. ¿Te parece seguir vos, Néstor o ¿Querés seguir Paola? vos, Néstor? Bueno, No, seguía como Néstor en el quieran. orden. Bueno, Listo, Dale. bueno. perfecto, Néstor. Hola, disculpen. A Ignacio se le congeló el Zoom. Sí, Eso es lo que estamos me viendo comentó. eso. Bien. Bueno, Sí, igual sí, en el todo caso. que continúa es Néstor. Sigue Néstor entonces. Si Bueno, querés seguir bueno, con Néstor y después hacemos una breve discusión sobre las dos. perfecto. Sí, en todo caso, igual si esto después lo suben a las redes, quizá hay alguna oportunidad de editar un poquito estos vacíos. Pero bueno, muy buena la presentación de Ezequiel. Hay un punto que se toca bastante, que es, voy a hablar más adelante de la regionalización, ¿no? Versus la globalización, así que es muy interesante lo que plantea Ezequiel de esta nueva configuración que hay en el llamado Indo-Pacífico. Primero dos digresiones. Una, me encantó que en el principio de la mesa citaran a Oscar Raúl Cardoso, con el premio que dan. Compartí con Oscar más de 20 años en la redacción de Clarín y fue un verdadero maestro para mí. Bueno, me emocionó mucho escucharlo en esta mesa, que le hubiese encantado escuchar y participar, ¿no? Un enorme periodista de temas internacionales. Y lo otro, esto último que decía, ¿no? Me parece que lo que plantea Ezequiel en términos de regionalización del planeta es bien interesante. Bueno, yo ya voy a llegar a eso desde otro lugar. La idea de esta breve exposición que quería presentar hoy, agradeciendo a Liri y a Redape por esta mesa que armamos, es pensar un poco el escenario actual de la globalización y cómo estaba hasta hace apenas 2 o 3 años, ¿no? La hipótesis que estoy trabajando, estudiando, investigando es que hasta antes de fines de 2019, es decir, hasta antes de Wuhan, del COVID, la globalización, no en términos económicos, de lo cual participo de las ideas más críticas al respecto, ¿no? Porque era una globalización de las mercaderías, de los bienes, de los servicios, muy neoliberal y con un sesgo que no era la globalización que uno quisiera en términos más humanitarios. Pero aún así había un crecimiento del multilateralismo y una transición bastante pacífica, dentro de todo, de un declive de Occidente, particularmente de Europa, pero también de Estados Unidos, y un ascenso de Oriente, un corrimiento del oeste al este, e inclusive del norte al sur, en términos de generación, circulación, de riqueza, evidente en cualquier indicador que uno mire de comercio, de cooperación, de inversiones, de innovaciones tecnológicas y demás, era evidente que ese declive se venía y que China sobre todo iba a ser el ariete de todo el ascenso de Asia Oriental. Y la pandemia vino a interrumpir eso, y la guerra de Ucrania mucho más. Y eso cambia el escenario. En el caso de la pandemia del COVID-19, lo que vimos fue una falta absoluta de multilateralismo y cooperación internacional, una disputa patética, por ejemplo, por el tema de las patentes, por el tema de una carrera farmacológica al respecto. Era una oportunidad de oro para la humanidad en una primera pandemia tan globalizada como esta en nuestra historia como especie, haber contribuido de alguna manera a través de la Organización Mundial de la Salud o de algún otro mecanismo, que los hubo, pero que fueron muy ínfimos, y en cambio observamos, insisto, una cosa lamentable y penosa, donde países que tenían excedentes de millones y millones de vacunas no distribuían, donde el rol de Rusia y China en cambio fue muy, muy activo y proactivo en este sentido, y en cambio los intereses comerciales y hegemónicos de Occidente mostraron una ruineza impresionante. Entonces ahí se perdió una gran oportunidad de multilateralismo y un primer síntoma de que algo estaba pasando, de que había determinados sectores de intereses globales a los cuales ya esa globalización, por más que tuviese el sesgo que mencioné, neoliberal y de financiarización de la economía, ya no les interesaba mucho. Y la guerra en Ucrania viene a poner blanco sobre negro esa decisión, una decisión de romper la globalización, empujar a la guerra, una expansión de la OTAN que ya viene de hace muchos años, de la época de Obama o quizás de antes, pero que ahora se manifiesta en los documentos abiertamente, una amenaza constante, una presencia militar cada vez más marcada hacia el oriente por parte de las potencias occidentales.
Y por lo tanto, una decisión, me parece que en el marco de ese declive objetivo, insisto, de Occidente, que uno puede mirar en cualquier estadística que quiera, están dispuestos a frenar ese declive a costa de una guerra, y de todo lo que implica una guerra en las condiciones actuales con el poderío armamentístico y nuclear que hay. Me parece que entonces la pandemia y la guerra después vienen a romper esa transición relativamente pacífica, que por supuesto tenía tensiones, pero que hacía ver una China y una Asia con India detrás y demás ascendiendo, y un Occidente que declinaba. Los poderes más duros de Occidente decidieron parar eso a como de lugar, y a como de lugar es una guerra donde encima los que ponen el cuerpo son los ucranianos y los rusos. Hasta ahora no hay, ni que se sepa, salvo alguna excepción, ningún estadounidense ni ningún europeo muerto en ese combate. Ahí hay un factor, desde el punto de vista geopolítico, muy determinante, que es el lamentable rol de Europa, ¿no? Uno piensa en una Europa que hasta hace 2 años antes, por ejemplo, tenía un país chico, poco relevante hoy en la historia mundial, pero miembro del G7, como Italia, que, por ejemplo, había adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, o estaba en el proceso de adhesión, cosa que después retiró. Teníamos un Reino Unido, o sea, el país insospechadamente más aliado de Estados Unidos en todo sentido, que cuando el gobierno de Obama le pide que no ingrese a Cameron, era en ese momento el primer ministro, como miembro del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, lo primero que hace Cameron es entrar al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Esto no lo hizo por una simpatía con China, sino porque Londres es el mercado de cambios más importante del mundo, y en el proceso de internacionalización del renminbi no se quiere perder ese negocio. Pero por la razón que sea, Gran Bretaña desobedece a su principal aliado histórico, que es Estados Unidos, y entra al BEI. Y así siguieron otros, ¿no? Alemania, etc. Teníamos a Merkel, que era un equilibrio fabuloso, siendo conservadora como era ella, una estadista que entendía esta mayor autonomía que necesitaba Europa respecto de Estados Unidos. Bueno, todo eso se perdió. Italia se fue para atrás en el proceso de adhesión a la BRIC. Inglaterra vemos lo que es el marasmo político que vive, y Alemania también va un poquito a la deriva, aunque en el último viaje de Olaf Scholz a China pareció tratar de recomponer eso, sobre todo por los intereses que tienen Daimler-Benz, Deutsche Bank, BAF, Bayer, etc. ¿no? Pero digo, Europa optó por abrazarse a la causa de Estados Unidos y de la OTAN, cuando hasta hace 2 años, 3 años, jugaba un rol de equilibrio distinto. Entonces me parece, en síntesis de esta parte, que el COVID primero y la guerra después viene a romper el proceso de transición que había de Occidente a Oriente en términos pacíficos, y nos plantea un escenario bélico de altísimo riesgo para toda la humanidad. A mí me llamó mucho la atención hace 3, un poquito más, 4 meses, una coincidencia en apreciaciones, y acá voy a entrar un poco a lo que hablaba Ezequiel de la regionalización del mundo versus la globalización, una coincidencia, digo, en 2 discursos de 2 personajes que para lo que es el hemisferio occidental y para Argentina son importantes. Uno, el de Joe Biden, en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, donde recordarán seguramente el muy buen discurso que tuvo el presidente argentino Alberto Fernández en términos de autonomía latinoamericana. Y ahí Biden pasó un poquito desapercibido, pero hizo mucho énfasis en las cadenas regionales de valor. ¿Sí? No las cadenas globales de valor, sino las cadenas regionales de valor. Y en esos mismos días se dio en Argentina una cumbre empresaria, uno de estos coloquios que hace IDEA, y habló el principal industrial argentino que tenemos, que es Pablo Roca, el dueño del grupo Techin. Y usó exactamente las mismas palabras, la necesidad de componer cadenas regionales de valor. Ahí hay un punto específico. Techin es un grupo que compite con toda su capacidad, toda la que puede, contra China, respecto de los caños de acero sin costura y demás. Tiene una rivalidad histórica con China y una postura anti-China, pero más allá de eso, lo que expresaban Bayer a nivel global y Pablo Roca a nivel argentino o regional, es que Occidente está dispuesto a romper eso porque veía que perdía esa carrera, que la carrera de la globalización la ganaba China en muchos sentidos, y el ariete, insisto, de esa ruptura es una guerra, nada más y nada menos. Entonces, lo que vemos es una reconfiguración, en mi opinión, de la globalización,
no que vaya a desaparecer, no que el orden global vaya a colapsar, pero sí una decisión muy marcada de las potencias y de los factores de poder de Occidente, que a como dé lugar intentan preservar su espacio de concentración económica y de generación de riqueza. Y en cambio, prefieren que China, India, Asia Pacífico y demás no avancen en su derrotero que iba hacia la supremacía tecnológica, económica, con todos los riesgos que eso implica, porque generan situaciones como la que se da mayormente en Ucrania, y esto no quiero quitarle responsabilidad a Rusia, digo, pero veamos toda la película, me parece que es la decisión que toman en aras de preservar su poder. ¿Qué es lo que pasa con si esto se consolida con esta nueva regionalización en lugar de una globalización? Bueno, está claro, y un poco también lo señalaban en la presentación anterior, y también sobre todo lo dijo Sujay en la introducción, es que había un orden global, si vamos más atrás en la historia, post-45, que claramente está perimido, ¿sí? Sujay hablaba de la gobernanza global. Gobernanza global no hay. El último ejemplo de eso, y se repite todos los años, es cuando hay una Asamblea General de Naciones Unidas y 185 países votan una cosa y 2 votan otra, y se impone la postura de los dos. Me refiero a Estados Unidos e Israel respecto del bloqueo a Cuba. Si vamos a la causa de Palestina es igual, y si vamos a tantos otros ejemplos es igual. Esa gobernanza global es un chiste, realmente es un chiste. Y todo lo que deriva del sistema de Naciones Unidas, sea el FMI, sea el Banco Mundial, la propia Organización Mundial de la Salud, que lo decíamos al principio en el caso del COVID, está hablando a las claras de una necesidad de tener otra composición global que incluya las voces que no están en el orden que se formó en el 45, porque el orden del 45 lo formaron algunos países, inclusive no todos los ganadores. China fue un ganador de alguna manera en la que nosotros llamamos Segunda Guerra Mundial. Claro, un ganador que salió muy lastimado de esa guerra y de la guerra civil que había tenido previamente. Bueno, Rusia, India, China, los países del Asia no se sienten representados, salvo el caso de Japón, por ese orden mundial. Y entonces se construye a partir de China, a partir de Rusia, a partir de la India, a partir de otros jugadores, otros esquemas que buscan una arquitectura internacional diferente. Y ahí tenemos muchas institucionalidades nuevas, los BRICS, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái, el propio Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura que mencioné recién. Es decir, hay muchos esfuerzos por parte de los países del sur global y del este en armar otra estructura. Bueno, esto es lo que los poderes hegemónicos de Occidente resisten. Hasta el 2021 lo resistieron de una manera no pacífica en el caso de ellos, pero sí menos agresivas en términos de escenarios, pero la expansión sin duda de la OTAN y los otros armados, AUKUS y demás que arman en el Indo-Pacífico y en el Asia-Pacífico, generan un escenario de riesgo total, ¿no? Total. Lo último que quiero decir es que frente a este escenario, ¿qué es lo que puede hacer nuestra región? Y por eso, y ahí hay un guiño a lo que hablaba Ezequiel. Dentro de poquitos días va a haber en Cabo Verde una reunión de los países del Atlántico Sur. También es un nuevo espacio de regionalización, los países litoraleños, tanto de las Américas o de Latinoamérica, que son 3 básicamente, ¿no? Brasil, Uruguay y Argentina, y muchos estados litoraleños del África, del Asia del Sur. Eso se había desactivado, se desactivó porque los gobiernos, sobre todo de Bolsonaro y de Macri, no se le prestó atención a eso, no les interesaba el cuidado del Atlántico Sur como zona de paz, el acceso a Antártica, el repudio a la presencia de una base de la OTAN en las Islas Malvinas. En fin, todo eso estaba fuera de la agenda de Macri y de Bolsonaro, se desactivó, la última reunión fue en el 2015, pero los países de cooperación del Atlántico Sur, y fíjense qué contradicción, ¿no? Tenemos una organización del Tratado del Atlántico Norte, claramente belicista, la OTAN, y tenemos en el Atlántico Sur una constelación de naciones que buscan paz, desarrollo y armonización del acceso a los recursos estratégicos que hay en toda esa zona. Bueno, eso se va a reactivar ahora en Cabo Verde a fines de este mes, va a participar Argentina llevando una agenda bien interesante, y digo, lo que necesita nuestra región, y en el caso de Argentina, y es tan delicado, es mantener un equilibrio de política exterior muy claro frente a los poderes en pugna que nos superan, o sea, incomparablemente, sea China, sea Estados Unidos y demás.
La única forma ahí que yo veo, que me parece que la región debería cristalizar, es fortalecer mucho los instrumentos de integración propia, CELAC y demás, que lamentablemente muchas veces tienen más de retórico que de realidad, pero afianzar eso, pensar en algunas doctrinas como por ejemplo la de Juan Carlos Puig sobre un pensamiento más autonómico, sabiendo que hay dependencias, indudablemente, frente a los poderes del norte, de China y demás, pero tratando de mantener la mayor autonomía y equilibrio posible, ampliando lo más que se pueda las espaldas regionales. Creo que esa es el único destino como política exterior, aprovechando todas las oportunidades del este y del oeste, pero sabiendo que el mundo marcha en esa dirección y siendo muy cautelosos en cada paso que se da para no entorpecernos y generarnos más problemas de los que ya tenemos en nuestro propio desarrollo. Así que bueno, básicamente es eso, la ruptura del orden global y una globalización muy trabajosa que se está generando, pero con un riesgo de regionalización y de guerra que imponen los países que están en decadencia, que son los de Occidente. Ese es el escenario que quería plantear como mi postura y eventualmente para un debate. Gracias. Sushi, no sé si me escuchan bien. Sí, ahora sí, Nacho. Bueno, excelente, perdón. Tuve algunas dificultades con la conexión a internet, pero bueno, gracias Néstor. Pude escuchar la parte final de tu presentación y lo que vamos a hacer es darle paso entonces ahora a la presentación de Gonza Guillino, que va a hablar sobre la relación de China con América Latina y su ascendente en el escenario global. Y bueno, Gonza, son y 44, 15 minutos más. Por suerte venimos bien con los tiempos. Vale, muchas gracias. Bien. Bueno, muy interesante toda la... ¿Me escuchan, no? Bien. Muy interesante todas las presentaciones, porque bueno, de alguna manera se van complementando. Yo lo que quería ver en esta presentación, y hago esta presentación a modo más que nada de debate, ¿no? Porque yo creo que obviamente uno no tiene el oráculo de la verdad, entonces acá lo que uno busca en este tipo de congresos es tratar de generar un debate, intercambiar ideas, para, bueno, armar una interpretación de lo que está pasando, en este caso, mi caso con China, qué es lo que significa el resurgir de China en el sistema internacional, ¿no? Sobre todo en el sistema internacional contemporáneo. Y yo lo que me propongo con este trabajo es primero analizar el impacto de este ascenso chino y dilucidar los desafíos para el sistema internacional contemporáneo. Y yo lo que establezco como hipótesis es que China no es una potencia revisionista tradicional, ¿sí? Sino que los cambios que pretende no significa un cambio radical en el sistema internacional, ¿sí? Como muchos plantean, o como inclusive desde Occidente se ve de que China viene a revertir totalmente el sistema internacional. Y acá lo que me parece muy interesante que han venido discutiendo y han venido hablando es los distintos conceptos que se han utilizado. Pero primero quiero hablar un poco de, cuando hablamos de la emergencia o la reemergencia de China, estamos hablando de una potencia que asciende. Entonces, bueno, esto hace suponer que es China quien quiere revertir el status quo del sistema internacional. Ahora vamos a ver qué dice Tocatlián respecto a las potencias statusquistas y las potencias, justo tengo bueno, y las potencias revisionistas, perdón, ahí estamos. ¿Qué dice Tocatlián? Se sostiene que los países pro status quo están satisfechos, procuran asegurar las reglas del juego, apuntan a preservar el orden vigente e intentan fortalecer las instituciones internacionales, ¿no? Las potencias, digamos, las potencias actuales. Se presume que son participantes constructivos que se comportan con responsabilidad para garantizar la estabilidad mundial. En la vereda opuesta, los revisionistas, que en este caso revisionistas podríamos considerar a China, son descritos como potencias insatisfechas que buscan socavar las reglas de juego, pues poseen una intención predatoria. Son presentados como actores irresponsables que aspiran a un ascenso agresivo y que asumen posturas riesgosas y provocadoras. Ahora, creo que es importante
que se ha hablado en esta mesa, lo que significa el sistema internacional, porque nosotros muchas veces cuando hablamos en relaciones internacionales tenemos conceptos como sistema internacional, orden global, gobernanza global, y muchas veces estos conceptos no son necesariamente lo mismo, ¿sí? Inclusive yo estuve leyendo lo que lo plantea así lo que lanzó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, digamos, la doctrina Biden de seguridad, también habla de la confusión de estos conceptos. Entonces, bueno, acá yo creo que sería bueno, para entender lo que significa el ascenso chino, diferenciar lo que es el sistema internacional y lo que es la gobernanza global, que a mi entender no son exactamente lo mismo. ¿Qué es el sistema internacional? Bueno, algunos lo definen como el patrón general de las relaciones políticas, económicas, sociales, geográficas y culturales que configuran los asuntos mundiales, o en forma más simple, el escenario general en el que ocurren las relaciones internacionales en un momento dado, ¿sí? Barbier en este caso interpreta que la estructura del sistema internacional está definida por la configuración de poder surgida de las relaciones entre actores, ¿sí? En todo caso está configurada por las grandes potencias, ¿sí? Porque son las que hacen normas en el sistema internacional porque tienen el poder estructural para dictar las reglas del juego. Ahora, ¿qué es la gobernanza global? Podemos decir que la gobernanza global nunca es políticamente neutral y que estos procesos, ¿sí? el lenguaje del orden internacional, tiene implicaciones, ya que la gobernanza global refleja los intereses y valores de una sociedad liberal que concibe el orden global determinado no solo como algo deseable, sino como único posible. Estamos hablando de una gobernanza global que es un concepto surgido en la posguerra fría para abordar los asuntos globales a través de la dirección y coordinación entre diferentes actores a partir del establecimiento de reglas impulsadas por Estados Unidos y Europa. Es decir, que de alguna manera la gobernanza global materializa, ¿sí?, el poder de esas normas del sistema internacional, ¿sí?, de las potencias de primer orden. Ahora, ¿qué es lo que pasa con China? Primero hay que entender cómo concibe China el sistema internacional y cómo se para, desde dónde se para, en este caso el gigante asiático, a la hora de interpretar el mundo y las relaciones internacionales. Hay que entender que el sistema internacional, como moderno, como lo podemos interpretar, surge luego, obviamente, de la paz de Westfalia, ¿sí?, en el siglo XVII. Para resumir, ¿qué dice, digamos, la paz del sistema westfaliano? Que es el equilibrio de poder entre las grandes potencias, ¿sí? No obstante, esto no quiere decir que siempre se cumplió este equilibrio de poder, y China, en el siglo XIX, entra por la fuerza, luego de las guerras del opio, al sistema westfaliano. Digamos, en China el concepto de Estado, de relaciones interestatales, hasta la guerra del opio, no existía. Como todos sabemos, si hemos estudiado un poco de historia china, China se percibía como el centro del universo, y ahí primaba lo que actualmente se llama el Tianxia, ¿no?, todo bajo el cielo, donde China tenía un lugar central, y no existían este tipo de relaciones interestatales, sino que tenía relaciones tributarias con los demás estados del mundo. Entonces, bueno, no había este concepto de Estado. A partir de las guerras del opio, desde China tienen que crear un Estado, un concepto que se adapte a su propia idea de gobierno y de ejercicio del poder hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ahí es cuando entienden los intelectuales y los sectores nacionalistas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que el sistema internacional es un sistema internacional agresivo, ¿sí?, que los estados son agresivos, por ende ellos toman el modelo europeo de Estado y entienden que un país tiene que ser fuerte para, en el sistema internacional, sobrevivir, porque por supuesto que entiende que los fuertes dominan a los débiles, como le había pasado durante el siglo de humillación. Entonces, al adoptar estos principios europeos de un Estado fuerte, un Estado industrial, moderno, que es lo que persigue obviamente el Partido Comunista, adopta los principios europeos de relaciones internacionales. Y ahí es cuando, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es que, sobre todo a partir de la reforma de apertura, es cuando inicia China, con las 4 modernizaciones planteadas por Deng Xiaoping, un proceso de desarrollo económico, de crecimiento económico y de ascenso como potencia, cuando China se empieza a consolidar como un país, digamos, que emerge o reemerge en el sistema internacional. Ahora, acá hay que
plantear algo muy importante para entender por qué desde China no se pretende un quiebre en el sistema internacional. Como yo decía en un principio, que hacía diferencia entre sistema internacional y gobernanza global, el sistema internacional westfaliano se quebró, está quebrado, hoy está quebrado. Digamos, hoy las relaciones internacionales, a ver, hoy estamos en un proceso de cambio, ¿no? Con la reemergencia de China, pero se quebró durante los últimos 40, 30 años este sistema internacional westfaliano. ¿Por qué? Porque desapareció el equilibrio de poder entre las grandes potencias con el fin de la Guerra Fría. Es decir, el unipolarismo norteamericano fue lo que terminó con el sistema westfaliano, porque había una sola potencia. No había equilibrio de poder entre las potencias, sino que había desequilibrio de poder entre las grandes potencias. Entonces, como había un desequilibrio de poder entre las grandes potencias, el sistema internacional y la gobernanza global estaban guiadas por los intereses de los Estados Unidos. Es decir, un sistema, el fin de la historia y el último hombre, un sistema internacional liberal que Amitabh Acharya, es un académico indio, define como el sistema internacional americano, en el cual era democracia liberal y capitalismo barra neoliberalismo, digamos, cómo se debería ejercer pues, las relaciones internacionales y para qué servían las instituciones que hacían a la gobernanza global. Entonces, bueno, ahora, con el ascenso de China, es que viene a romper no el sistema internacional westfaliano, tradicional, de equilibrio de poderes, sino que viene a romper con el unipolarismo norteamericano, con el sistema internacional americano. Por eso hay que entender los distintos conceptos de lo que implica, de lo que fue el fin de la Guerra Fría, el unipolarismo norteamericano y el ascenso de China. Entonces lo que viene a hacer China es romper con este sistema. Entonces lo que viene precisamente a hacer es generar un equilibrio de poder. China genera un equilibrio de poder, favorece al sistema westfaliano, no lo desfavorece, equilibrio de poder entre las grandes potencias. Entonces, bueno, ahí es cuando, hacia el principio del siglo XXI, surge para un poco, sabiendo desde China que el ascenso chino podía generar suspicacias o miedos o tener ciertas repercusiones en el sistema internacional americano liderado por los Estados Unidos, es que plantean el ascenso pacífico, ¿sí? Durante el gobierno de Hu Jintao. Y entonces ahí China empieza a plantearse como una potencia distinta a las demás potencias de Occidente, ¿sí? Durante las potencias de Occidente del siglo XVII fueron potencias expansionistas, violentas, agresivas, colonialistas, y eso marcó el paso de la globalización y la expansión del capitalismo global. Entonces, por primera vez asistimos en la historia al ascenso de una potencia que no es europea, que no es expansionista, que no es colonialista y que no es agresiva. Entonces, ahí es cuando viene a replantear este sistema internacional y esta gobernanza global, el ascenso chino. ¿Y qué es lo que plantea China? Bueno, dice, nosotros sufrimos el colonialismo, no somos una potencia colonialista, nosotros queremos la integración económica mundial, pero no le queremos imponer nada a nadie. Entonces ahí es cuando empieza a surgir el concepto de potencia benévola. Es decir, nosotros utilizamos elementos de nuestra historia, nuestros pensadores, adaptan, ellos entienden que el realismo, digamos, China se para desde el realismo en las relaciones internacionales, de la imposibilidad de la armonía y de que entre las potencias siempre va a haber, por lo menos, tensiones. Digamos, no es un concepto naif de las relaciones internacionales, sino no, nosotros paramos desde el realismo. Y ahora, ¿qué plantean, o por lo menos qué plantea el académico chino Yang Xuetong, que es muy reconocido, plantea el realismo moral, desde una posición de realismo, pero no un realismo tradicional, sino decir, bueno, nosotros somos una potencia en ascenso, pero somos una potencia benévola. Y ahí es cuando dice, nosotros tenemos que desarrollarnos económicamente, pero ya no importa únicamente nuestro desarrollo económico, como fue en los 80, 90 y parte de los 2000, sino que nuestro desarrollo económico tiene que ser compartido con el resto de los países emergentes, porque entiende que en este sistema internacional China necesita de alianzas y los aliados naturales son los países en vía de desarrollo, Asia, África y América Latina, y de ahí el concepto de potencia benévola. Ahora, y antes Néstor hablaba de la irrupción de lo que fue la pandemia. Y bueno, volviendo un poco a las potencias estaticoístas y a las potencias revisionistas. ¿Quién fue durante la pandemia quien pateó el tablero y no reconoció a las instituciones internacionales como la OMC? Fue los Estados Unidos. China respetó, a rajatabla aceptó todas las... China acepta
digamos, a todas las instituciones surgidas post-1945, jamás cuestionó una institución de las Naciones Unidas, es el principal inversor, uno de los principales inversores de las Naciones Unidas, dirige la FAO, aceptó, digamos, las recomendaciones de la OMC durante la pandemia, es decir, se comportó como una potencia estaticuista, si se quiere. Digamos, jamás cuestionó el sistema internacional, las instituciones del orden denominado liberal que surgió después del 45. ¿Por qué? Porque entiende que el sistema internacional tiene que funcionar por un equilibrio. ¿Y quién fue el que pateó el tablero? Fue el gobierno de Trump, que dejó de financiar a la OMC, siempre dejó de financiar, digamos, distintas instituciones de la ONU. Ahora, esto no implica que una potencia como China necesite, en el sistema internacional, generar sus propias redes de gobernanza global. Por eso ahí es cuando surge la nueva ruta de la seda, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, ¿sí? Distintos elementos que son instituciones no de primer orden, sino de segundo orden, de segunda línea. Es decir, que busca acomodar a sus intereses, una cuestión lógica, este cambio en la gobernanza global, pero esto no significa un cambio radical o una reversión del sistema internacional, como muchos quieren plantear. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que el revisionismo chino no implica un cambio radical del sistema internacional contemporáneo. Estos cambios solo se ajustan a sus necesidades como potencia y a reivindicar su larga historia. Obviamente hay una retórica de haber sido potencia durante 3000 años, de ser el imperio del centro, que alimenta esta idea de que China merece un lugar otra vez en el concierto de las grandes potencias. ¿Sí? Entonces, bueno, esto plantea, y esto trae a colación lo que yo decía, cómo se ven ellos. Bueno, nosotros somos una potencia, tenemos 3000 años de historia y nos comportamos benévolamente, de manera benévola. Entonces, bueno, esto proyecta un revisionismo distinto, ¿sí? Al que cualquier potencia en ascenso clásica tradicional podría proyectar en el sistema internacional, quebrando este sistema internacional. Como les decía, vemos un juego retórico, pero sin embargo, si bien China apela al tradicionalismo, digamos, lo hace este ascenso, digamos, para afianzarse como potencia mundial, lo hace desde el concepto del realismo, lo hace desde el concepto, digamos, el sistema westfaliano, ¿sí? Va a generar un equilibrio en este, digamos, es positivo para este sistema de equilibrio de poder entre las grandes potencias, o sea que se para bajo los conceptos europeos de orden internacional, del sistema internacional. Y como le decía, la gobernanza global, hoy por hoy, o por lo menos que surgió en la posguerra fría, refleja los intereses y valores de una sociedad liberal. Ahora, ¿por qué tiene que representar los intereses únicamente de una sociedad liberal? El unipolarismo norteamericano tiene su lógica. Hoy por hoy, con el ascenso chino, no. Digamos, el ascenso chino, el surgir de los BRIC, iniciativa de la nueva ruta de la seda, el nuevo Banco de Desarrollo, la revalorización del G77 y los países no alineados, que generan una nueva gobernanza global, principalmente liderada por China. Entonces, bueno, vemos que el revisionismo planteado por China no es un revisionismo clásico, por así decirlo, no es una potencia revisionista, sino que tiene mucho de status quo. Por eso creo que a la hora de interpretar los cambios en el sistema internacional producto del ascenso chino, hay que verlo en su total magnitud y qué representa, sobre todo para el sistema internacional, y cómo esto genera un equilibrio de poder que se quebró en 1991, digamos, este equilibrio de poder que, digamos, es característico del sistema westfaliano con el unipolarismo norteamericano. Por ende, lo que viene a hacer China es generar un equilibrio que es positivo para el sistema internacional. Bueno, eso ha sido mi presentación. Muchísimas gracias y quedo al debate, las preguntas, respuestas. Muchas gracias a vos, Gonzalo. Bueno, vamos a hacer un debate íntegro cuando terminemos las 4 charlas. Escuchamos ahora la palabra de Paola Bardoni, también miembro integrante de la red, que va a exponer sobre India y América Latina en la pandemia, sobre la transición de la negligencia benigna al compromiso estratégico. Te escuchamos, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero agradecer al Instituto y a la red por esta oportunidad para debatir el mundo post-pandemia. Bien. Yo vengo trabajando hace tiempo en India, América Latina. Solo es para presentar algunas ideas
respecto al accionar de India y sobre todo a cómo la pandemia generó determinados cambios en el sistema, o posiblemente genere cambios que sean un poquito más trascendentales de lo que creemos, ¿no? Por eso hablo del concepto de negligencia benigna, es un concepto generalmente esgrimido por los académicos indios respecto a la relación que tiene India con América Latina. O sea, la negligencia hace referencia a la no política, ¿sí? A que esa región no tiene prioridad en la política exterior, en los asuntos de política exterior, y por lo tanto se le deja de lado sin desarrollar una política específica. Y el compromiso estratégico es porque uno de los académicos niños, Varun Sani, habla de 3 etapas, digamos, de los vínculos de India con América Latina. El primero es de conocimiento a la distancia, que es desde la independencia de India hasta la década del 60, luego un periodo de retórica solidaria, que es la década del 60 hasta mediados de los 90, donde se dan las primeras visitas de Estado de Indira Gandhi hacia la región, y después el planteo del compromiso estratégico, que habla de mediados de la década del 90 hasta la actualidad, sobre todo planteado desde el punto de vista de cuando India se abre, ¿no? Cuando hace sus reformas económicas y financieras, y trata de estar mucho más inserta en lo que es el orden económico y comercial internacional. Bien, ¿cuáles son algunas ideas teniendo en cuenta la temática de la mesa, ¿no? Primero, sabemos que la pandemia generó una crisis global de salud, un estancamiento del comercio internacional, a una tendencia que venía ya de antes, ¿no? Una disrupción de las cadenas de suministros globales, sobre todo las alimentarias, que fue algo que se trabajó, por ejemplo, en la FAO y en el G20, y un quiebre de la cooperación internacional. Acá, cuando Néstor hablaba de la no gobernanza, creo que se vio reflejado con la crisis de la pandemia y de la guerra, ¿no? Como las instituciones, sobre todo multilaterales, tuvieron una gran debilidad a la hora de lograr la cooperación. Esto genera, por supuesto, un desbalance en las distintas dimensiones del sistema internacional, y sobre todo sabemos que afectó en los primeros meses un desarrollo de las relaciones bilaterales. Todos aquellos procesos que se venían llevando a cabo quedaron como estancados. Sí, lo que sí se observó, por lo menos en lo que se refiere a India y América Latina, es que la virtualidad vino a demostrar que muchas veces no es necesario el cara a cara. Entonces, el cara a cara presencial, me refiero, ¿no? De los viajes, de organizar las misiones. Entonces, las actividades diplomáticas y políticas fueron quizás más intensas que antes de la pandemia, ¿no? Esta facilidad que generaba llevó a que los gobiernos se dieran cuenta de otras formas de hacer política mucho más intensas. La pandemia también llevó o expuso algo que se venía dando, que era la desigualdad dentro y entre los países, y la vulnerabilidad de muchos estados, ¿no? Entonces planteaba la necesidad de capitalizar los beneficios tanto de la cooperación bilateral como la multilateral. Acá hay varios artículos que hablaban de si era el momento de India, ¿no? Muchos se hablan de China's moment. Entonces, algunos también académicos indios plantean, bueno, este quizás es el momento de India, ¿no? El momento de India de capitalizar los beneficios de la cooperación bilateral multilateral y tener un rol distinto, aunque ya tiene esta imagen y ese prestigio, un rol distinto en esta escena. Sabemos que la pandemia y posteriormente la guerra son eventos catalizadores. ¿Qué es un evento catalizador? Es un acontecimiento permisivo que posibilita la introducción de cambios, pueden ser trascendentales, importantes, mayores o menores, en la política exterior de un Estado, ¿no? Entonces, estos eventos catalizadores hicieron ver un montón de tendencias que ya estaban, y que por ahí, por otro tipo de cuestiones, los estados o los actores internacionales en general tendían a pasar de lado, ¿no? A no involucrarse en resolver. ¿Cómo han sido las relaciones entre India y América Latina? Hasta finales del siglo XX, la región asiática no tuvo un lugar prioritario en la política exterior o en la agenda de América Latina, y también fue viceversa. Y menos el caso de India. Esto se debe, por supuesto, a la distancia geográfica, la distancia cultural, es decir, procesos históricos diferentes, barreras lingüísticas, diferencias culturales, como decía antes, y sobre todo porque los estados tienden a dar prioridad a aquellos intereses que afectan a su seguridad, sobre todo más a nivel nacional y regional. Sin embargo, cuando Asia posiciona en el siglo XXI como una región
hacia donde el mundo o el poder mundial empieza a migrar, hay una traslación del poder, sobre todo a nivel económico, Asia empieza a ser mirada, y sobre todo China, que es la que más se aproxima, como una alternativa a la diversificación, ¿no? A tener conceptos que ya se había marcado también Néstor, de una inserción internacional más autónoma, de aquellos estados, sobre todo productores de commodities y de recursos naturales, por materias primas. Entonces esta situación genera un giro en la mayoría de la política exterior de los estados, y hacia China principalmente, luego India. En el caso de Argentina también se observa los países del sudeste asiático, son una alternativa a la diversificación. Generalmente el dejo de las relaciones ha sido principalmente económico-comercial, luego con China por supuesto tomó otras dimensiones los vínculos, pero en la mayoría de los casos ha sido la dimensión económica-comercial. ¿Cuál ha sido la política de India hacia América Latina? Es una política que ha mostrado pocos cambios en las últimas décadas, no hay una política clara y definida, como sí se ve en el caso de China, y uno de los errores que suelen marcar los académicos indios es una percepción casi homogénea que se tiene del continente y de la región, ¿no? Por eso se llama una negligencia benigna, aún cuando se ha observado un importante aumento del intercambio comercial y de la inversión. Por ejemplo, en agosto pasado estuvo un ministro de Relaciones Exteriores de India en una visita a Paraguay, Brasil y Argentina, y también en una conferencia él planteó que India no ha tenido o ha omitido dentro de su agenda América Latina, y por lo tanto hay una brecha de conocimiento que lo observa, que hay muchas potencialidades en las cuales no se avanza, pero él reconoce que India se ha perdido todo lo que es el mundo de América Latina, y que no ha habido una política específica y una identificación. Entonces se nota, sobre todo a partir de la pandemia, un cambio en la estrategia india, pequeño, todavía más lento, pero que daría la intención de ver que está dispuesta a jugar otro rol India en la región. Como dije, se basan los vínculos principalmente en la dimensión económico-comercial. India no tiene acuerdos de libre comercio como China, solamente son acuerdos comerciales limitados, tiene con el Mercosur, con Chile solamente, está negociando, el del Mercosur es muy acotado, con aranceles que ya de por sí ya no existían, tenían productos con arancel cero, y hace más de 6-7 años que se está negociando la ampliación. Nada más que ahí entra en tensión lo que son los intereses industriales argentinos o brasileros y los intereses agrícolas de la India, ¿no? También tiene una actividad, una participación muy limitada en los sistemas regionales latinoamericanos, a diferencia de China. Tiene un mecanismo de diálogo con el SICA, por ejemplo, y hay un foro India-CELAC, pero no se reunieron por más de 5 años. Recién este año, con la presidencia argentina, vuelven a retomar las negociaciones. Entonces vemos esta explicación de la negligencia benigna. La mayor atención se le dio a dos, primero a Brasil, por una visión similar del sistema internacional, por ser países más o menos similares en cuanto a población, extensión, en cuanto a que son multiculturales, multilingüísticos, multireligiosos, encontraron una agenda común en el sistema internacional, sobre todo a partir de la presidencia de Lula, ¿no? Entonces, digamos, cuando Brasil tiene una política de proyección más allá de la región, ahí hay como un encuentro y un diálogo. Y recientemente ha sido México, más por una cuestión comercial, no solo porque México tomó esta idea de país emergente en grupos informales como el NICTA, sino también por su cercanía al mercado norteamericano, ¿no? Le permite a India, las empresas indias, utilizar México para ingresar al mercado norteamericano. ¿Cuáles son los elementos que principalmente ocupan el rol en la agenda de la India, que es similar al de China, que es la seguridad alimentaria y la seguridad energética? India se constituye en una alternativa de diversificación de mercados de exportación, de fuentes de inversiones y de cooperación, y en la agenda también multilateral. India también es otro de los estados que, como China, busca la reforma del sistema internacional. Hablan de un sistema que no está balanceado, un sistema internacional que es desigual, que es asimétrico. Entonces por eso plantean más que un cambio de las reglas de juego, una reforma para darle mayor lugar a los estados en desarrollo dentro de las instituciones internacionales de gobernanza global. También India se caracteriza por una visión de cooperación sur-sur, y la utilización de la diplomacia cultural también para el desarrollo con los estados.
Bueno, ¿qué tenemos de la pandemia? Por supuesto que la pandemia, como dije, ha sido un evento catalizador y profundizó tendencias existentes, como ha sido el estancamiento del comercio, el resurgimiento de medidas proteccionistas, todo esto también sumado con la guerra de Crimea, ¿no? Durante la pandemia, India tuvo un estricto confinamiento al principio, pero después, por factores sociales, económicos y demográficos, tuvo que abrirse rápidamente. Sobre todo, también fue afectado por la disrupción de las cadenas globales y domésticas de suministro y la disrupción de los canales comerciales, ¿no? Entonces tuvo que cambiar su política y vemos que después sí tuvo un impacto importante. También ejerció una especie de diplomacia de las vacunas al principio, aunque tuvo que suspenderlo por los problemas internos, es decir, la queja era que estaba exportando, donando vacunas, cuando en realidad todavía no había llegado a una expansión en cuanto a la aplicación de las vacunas en la población, ¿no? Entonces, ahí hubo toda una situación, pero sí, por ejemplo, América Latina recibió entre ventas y donaciones más de 7 millones de dosis. Lo mismo, colaboró con paracetamol y otro tipo de medicamentos. Bueno, a partir de este evento catalizador, hasta entonces, ¿hacia dónde van las relaciones? Primero se plantea la necesidad de una diversificación del comercio. ¿Por qué? Porque al igual que la mayoría de la vinculación, sobre todo lo de América del Sur, de los vínculos con la región asiática, es interindustrial, ¿no? En commodities y materias primas por manufacturas de origen industrial. Entonces eso también afecta el desarrollo industrial de las regiones. Se habla de un aumento de la primarización de las ventas, que se ve sobre todo en el caso de Brasil. Entonces la idea es, bueno, nuestra ventaja comparativa, la de América Latina o de América del Sur, es esta de los recursos naturales. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Es cambiar un proceso industrial cuando no tenemos ni la tecnología ni somos economía de mercado. Entonces, ¿qué podemos producir que tenga valor agregado? Bueno, alimentos procesados. India es un país que necesita alimentos, una gran población. Entonces la idea es no solo venderle el aceite de soja, que ya tiene un valor agregado, sino también tratar de colocar alimentos procesados. También involucrarnos en otras cadenas como es la del litio, tenemos el triángulo del litio, independientemente que todavía aún hoy no se han desarrollado baterías importantes en este sentido de que resistan, que no exploten, etc. Es un elemento sobre el cual se podría trabajar en conjunto con India para desarrollar baterías de litio. Sobre todo porque India tiene una política de tratar de llegar al año 2030 con la mayor cantidad de vehículos eléctricos debido a la contaminación y a la dependencia que tienen del petróleo, ¿no? Otra de las posibilidades de la que se ha hablado y que también hablo en esto es el tema de las cadenas regionales de valor. La pandemia puso en manifiesto esta disrupción de las cadenas de suministro, la alta dependencia que se tiene de la fábrica Asia o de la fábrica China. Entonces, por lo tanto, trabajar en el desarrollo por parte de América Latina y también en el desarrollo de cadenas birregionales. Es decir, que India se inserte de mejor forma en las cadenas asiáticas de valor, que no está verdaderamente inserta en las mismas, para poder cooperar de esa forma y no tener una alta dependencia solamente de un solo país como puede ser China. En este caso hay un trabajo en el marco de Focalae entre la CEPAL y la SCAP, donde han realizado estudios sobre cadenas regionales de valor en América Latina, cadenas regionales de valor en Asia, y a partir de ahí ver cuáles son las cadenas birregionales, y se ha trabajado mucho en lo que tenga que ver con tecnología o suministros tecnológicos para manufacturas, etcétera, donde plantea que hay una complementariedad. Entonces eso también es una posibilidad, si se ha hecho ese estudio, ya existe, de realizarlo otra vez con India, ¿cierto? También la idea de que India tiene que firmar acuerdos más abarcadores, que tiene que utilizar los marcos regionales como la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la Comunidad Andina, SICA, para sobre todo que sus empresas, que son empresas privadas, que son el motor de la inserción de India en América Latina, tengan mejores condiciones, que se facilite, por ejemplo, las inversiones, que las reglas sean claras, y de esta manera no perder ante terceros estados. Claramente que India y China no son lo mismo, no hay que comparar, pero no podemos hablar de la presencia de India en América Latina si no tenemos en cuenta la presencia china, ¿no? Entonces, los lugares donde China entra, después es más difícil que India entra. Entonces, estas situaciones son las que India tiene que darse cuenta de cómo puede modificar su política hacia la región. Y por supuesto también incrementar los estudios de mercado para no quedarnos solamente con los commodities. Otra cuestión que se destaca es que hay como una distorsión del comercio entre India y América Latina,
que no se observa en el caso de China, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa distorsión? Primero, las barreras arancelarias y pararancelarias que presenta India y algunos países de América Latina. Hay que mejorar la logística, no hay transporte directo hacia India, por ejemplo, comercial, como si lo hay hacia China, tiene que parar en Singapur. No hay vuelos directos tampoco. El tema de infraestructura al interior del continente latinoamericano para hacer la interconexión, como también al interior de India, que es bastante débil su estructura interna, y los costos, ¿no? Entonces, la burocracia. Esos son elementos que cada uno de los estados puede tomar en cuenta para lograr que el comercio, por ejemplo, fluya. ¿Cuáles son las complementariedades que se observan? Y yo termino. Primero, en el área de servicios, porque América Latina tiene recursos humanos calificados y tiene un gran desarrollo, tiene distintos usos horarios y una cercanía al mercado norteamericano. Acá también incluimos la industria audiovisual o las industrias basadas en la creatividad, como son el gaming, por ejemplo. Y la industria automotriz, porque ya hay una cadena regional, una cierta cadena de integración que tiene que ver con México, Brasil y Argentina. Hubo intenciones en el pasado de que India se insertara en esa región, pero bueno, quedó eso truncado. Y sobre todo el gran desarrollo que tiene India y las ventas y empresas india que hay en América Latina sobre scooters y motos. Entonces, ya teniendo esa presencia, puede integrarse esa cadena de valor. Después tenemos la cooperación sur-sur, es decir, generar marcos de cooperación científica, tecnológica y energética, que son estos temas que han despertado la pandemia, en energías renovables a través de la Alianza Solar Internacional, biotecnología, que los países latinoamericanos también tienen capacidad, medicina, sobre todo nuclear, industria farmacéutica, todo lo que tenga que ver con el desarrollo agrícola, semillas, riego, etc. Y programas espaciales, ya hay 3 países latinoamericanos que han lanzado satélites a través de los países indios y que tiene que ver con el manejo de la tierra, estudios medioambientales, entre otras cuestiones. Y por último, sí creo que es importante marcar la necesidad del desarrollo de la diplomacia cultural. ¿Por qué? Porque hay una gran brecha de desconocimiento. Esto lo marcó el ministro de Relaciones Exteriores indio, en la cual se hace más difícil y hay muchas percepciones equivocadas sobre lo que es India y de los indios sobre lo que es América Latina, que esa percepción necesita, o esa brecha necesita cortarse para que sea mucho más fácil desarrollar los negocios y la política de los estados. Durante la pandemia tuvimos la suerte de que el comercio se mantuvo, su dinámica a pesar de haber disminuido, los mecanismos institucionales creo que se potenciaron con la virtualidad, está esta visita del Ministro de Relaciones Internacionales, y ahí surgieron, dicen, bueno, ¿en qué podemos colaborar? En la seguridad alimentaria, en la expansión de los servicios de las TIC y la industria farmacéutica, en las energías renovables, y sobre todo en lo que es la tecnología agrícola, ¿no? Entonces, estos elementos que han estado dando vuelta en las negociaciones por varios años, creo que la pandemia puso de manifiesto que es necesario desarrollar la voluntad política para que se lleven a cabo, ¿no? Y no quedar meramente en un periodo de retórica y pasar al compromiso estratégico. Muchas gracias. Excelente, les agradezco a todos y todas por sus presentaciones. Vamos a abrir un pequeño espacio de debate. Igualmente me gustaría resaltar algunos puntos específicos que fui tomando nota, un poquito de cada uno. Bueno, en el caso de Ezequiel, en primera medida, bueno, me pareció un discurso muy moderado en la cuestión de la disputa entre China y Estados Unidos, esto según él, de tener para una visión autónoma de Indo-Pacífico, de desplazar del foco de atención a la disputa entre ambas potencias. Me parece muy interesante esto de poder adoptar una visión regional, y que además pone como ejemplo, en el caso de América Latina, a Chile. Chile generalmente tiene un muy buen ejemplo como relación con Asia y en su relación de Indo-Pacífico. Me parece muy interesante ver el caso de Chile en particular, dado que es un hermano que está al lado nuestro y a su vez tiene relaciones muy estrechas con el mundo asiático. Por otro lado, me gustaría hacer también una breve comparación entre
entre la presentación de Néstor y la presentación de Paola, de acuerdo a esto de las cadenas de grandes valor que decía Paola recién, que en particular me parece que cuando vemos este contexto de disputa global, de la nueva globalización, como decía Gonzalo, bueno, pero ¿quién tomó el poder? ¿Qué pasó con Estados Unidos en medio de la pandemia? ¿Abandonó el barco? Bueno, me parece que hubo ahí como diferentes estrategias que siguieron los estados, y cuando vemos este contexto mencionado por ustedes, comienzan a aparecer ciertas estrategias planteadas como un equilibrio de Nash, lo veo yo, ¿no? Donde si no hay cooperación y prima la desconfianza, justamente, las estrategias que se adopten no van a ser las más óptimas. Por eso es importante debatir, llevar a la práctica distintas medidas que aumenten los beneficios, que disminuyan los prejuicios de este proceso y que hoy marca la estructura del orden global. Y en particular en Argentina se debe lograr el camino hacia una política exterior autónoma, justamente generando alianzas según nuestros intereses. Yo creo que ahí la pandemia es vista como una oportunidad. Y ahí, retomo lo que decía Paola, la pandemia puso en evidencia el listado de recursos estratégicos que necesitamos para sobrevivir, como por ejemplo el caso de insumos médicos, producción de alimentos con valor agregado, energía y comunicaciones y educación, y no resignarse a tratar la emergencia en forma permanente, sino también plantear en un futuro un plan de desarrollo que genere una mejor distribución de la renta y que propicie una conciencia de país desarrollado e industrializado. Creo que esto es lo que apunta, no sé si vieron ayer, antes de ayer, que salió, perdón, hace 3, 4 días, salió también el logo y no me sale el nombre, pero la palabra, pero a lo que apunta el G20 de India el año próximo. Justamente hay que recuperar el sentido crítico e innovador, con un debate pluralista, interdisciplinado, y pensar en un país, una conciencia de país desarrollado e industrializado. Y en este sentido, la política exterior y la inserción internacional en Argentina, me gustaría también retomar la cuestión argentina en particular, más allá de América Latina, nosotros tenemos que tener un fin práctico de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, pensando eso también, ver, bueno, vemos cómo están interactuando el resto del mundo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo retomamos desde nuestra postura, ¿no? Que me parece que eso es lo que le va a dar riqueza a nuestro debate, porque también estamos aquí en Argentina, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos contribuir a pensar en una mejor política exterior para nuestro país? Bueno, pensando en impactar en la economía, en la productividad, en alcanzar las economías regionales, buscar una política comercial común, producto, por supuesto, de un consenso. Bien, esto me parece como para abrir el debate, me parece necesario que pensemos, que vayamos en esa línea, que también pensemos en esto de que hablábamos de la globalización, de este cambio de globalización, como decía Néstor también, que existe, obviamente, en el mundo asiático, una ruptura, no solo en el mundo asiático, sino también en el mundo, perdón, una irrupción en la globalización luego de la pandemia y luego de la guerra, ¿no? Bueno, entonces, podríamos girar el debate en torno a eso y en torno a lo que se planteaba Gonzalo del sistema internacional y de la gobernanza global, ¿no? ¿Qué entendemos por gobernanza global? Me pareció muy interesante ese planteo también. Si quieren, los tiro como disparadores. Me gustaría, tenemos unos 20 minutos, yo diría que abramos un debate corto, pero que cada uno de ustedes, si quiere 5 minutos charlar sobre esto que estoy tirando, son muchos temas, pero me interesa, ya que estamos en un evento de relaciones internacionales dentro de una universidad nacional, me interesa plantear un proyecto a nivel nacional, de política exterior, que nos sirve como país también, viendo el juego mundial, el juego global. Bueno, los escucho y les voy dando la palabra a medida que ustedes fueron también. Paola, veo que te estás muriendo por hablar. No, perdón. Yo les daría la palabra en el orden que ustedes expusieron, si quieren. Así estamos ordenados. Ezequiel, ¿querés dar tu...? Si estás, Ezequiel.
Si no, seguimos por Gonzalo, que también levantó la mano, ¿no? Bueno, No, acá ahora está. está, Perdón, un problema de señal. No, yo tenía como reflexión o como preguntas, probablemente una a Paola y otra compartida a Néstor y a Gonzalo. Siempre en función del tema que yo traté. Algo, o sea, no sé cuál será tu visión, Paola, digamos, en las vinculaciones de India con América Latina, el rol de India, digamos, de abordar América Latina desde una visión del Indo-Pacífico. Yo, digamos, lo veo mucho desde América Latina, fundamentalmente de la academia, ese eje de la centralidad de abordar a India, esa América Latina a India como eje de una vinculación del Indo-Pacífico, pero no lo veo del lado indio. Entonces, no sé si es más una actitud de nosotros, y no sé cuál es la respuesta del lado de India. Y tanto a Néstor como a Gonzalo, esto también a debate, dado obviamente, bueno, las recientes adscripciones al BRIC, a la Ruta de la Seda, al Banco de Desarrollo Asiático, al posicionamiento actual, si ven viable, obviamente uno lo plantea desde la academia, pero si lo ven viable, con fundamento, capaz una adscripción también a una visión inclusiva del Indo-Pacífico desde algún país desde el Mercosur o desde Argentina, dada, bueno, la situación actual de las vinculaciones con China. Bien, perfecto. Sí, te entiendo, Ezequiel. Gonza, vamos hablando cada uno y después hacemos un Bueno, comentario. yo recogiendo un poco el guante que hablabas antes de pluralismo, yo creo, primero que nada, que cuando uno se para en las relaciones internacionales y analiza un poco, yo que estuve en China, hay que romper un poco con digamos, con esta estructura eurocéntrica de visión de las relaciones internacionales, del sistema internacional, porque si no caemos en la posición, digamos, bastante, diré, no quiero decir vulgar, pero sí de charla de café, de pensar de que hace uno un planteo distinto al que dice el mainstream de relaciones internacionales occidental eurocéntrico, y parece que uno se para en favor de no, cuando uno hace un planteo hay que entender, también hay que, con el ascenso chino y con lo que está pasando en la reconfiguración mundial, hay que empezar a ver un poco las relaciones internacionales desde otro lugar. Digamos, desde cómo se plantea desde, en este caso, China, y entender los conceptos propios que si bien ellos mismos adhieren al mainstream, pero desde su posición. Ahora, si hablar de que China no es una potencia revisionista, no es posicionarse en favor de China, sino hacer un análisis académico, o por lo menos tratar de salir de lo que dicen los periódicos, de lo que dice Infobae, del sistema internacional, ¿no? Pensar que no está mal pensar como Estados Unidos es una potencia revisionista, cuando vimos lo que pasó con Trump, y que es lógico que reaccione de esa manera porque siente que está perdiendo. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, sobre todo que nosotros nos convoca hacia, es empezar a pararnos de otra manera y hacer el clic en cuanto a salir, insisto, del análisis eurocéntrico norteamericano, porque si no, no nos vamos a poder acercar nunca con nuestras lentes a lo que, digamos, hacer un análisis lo más honesto posible o académico posible de lo que está pasando en Asia o en China. Dicho que, por lo cual me parece que está bien que haya un debate, que esta pregunta surja y que se esté debatiendo esto, me parece lo mejor que puede pasar porque enriquece, ¿no? Si no, no, es como somos todos, digamos, estructuras separadas que no cambia nada. Yo creo que eso enriquece un montón y es el objetivo para mí de todo Congreso de Relaciones Internacionales, lo cual celebro lo que plantea Sushi. Por otro lado, respondiendo a Ezequiel, yo creo que Argentina está muy lejos para mí del Indo-Pacífico. Yo creo que aparte con los problemas que tiene Argentina propio, yo creo que no lo veo como que esté jugando o tomando una posición o haciendo algo, una política, digamos, que involucre algo de lo que pasa en el Indo-Pacífico. Es mi visión, digamos, aparte Argentina no es un país, no es un actor global, es un actor en todo caso regional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso acontece más a los países que están en el Indo-Pacífico y a las potencias, ¿no? Pero yo creo que Argentina no está muy lejos, esa es mi apreciación. Perfecto, me parece muy bien esto también de que se vayan contestando entre ustedes. Bueno. Sí, Paola, ¿quieres decir algo? Sí, respecto a lo que vos planteaste,
respecto a la política exterior argentina, ¿no? Entender en esas características. Me parece que tenemos un problema que tiene que ver que no tomamos al Mercosur como una posibilidad de integración. ¿Qué mejor que armar cadenas regionales de valor a partir del Mercosur? Pero como competimos con Brasil, en realidad, porque esa es la posición de competencia, entonces esa integración no se da. Y estamos muy desarticulados, digamos, Brasil y Argentina son los países más industrializados de la región. Los otros países tienen muy escasas industrias, vinculadas más bien a sus recursos naturales. Una de las dificultades que se observa es que Argentina y Brasil han perdido mercados, cuotas de mercado en esos países, Perú, Colombia, por el ingreso de China. Entonces, ¿qué mejor que eso? Hasta que no podamos resolver eso, hasta que podamos, primero, que Brasil asuma que es un líder. Cuando vos sos un líder tenés costos, responsabilidades, además de beneficios. Sí, Brasil retóricamente ha dicho el liderazgo regional, pero nunca asumió esa segunda parte. Y que nosotros asumamos que Brasil es el líder y que no tenemos que sumir a ellos, nunca vamos a avanzar a nivel regional. Yo creo que es todo muy discursivo y por eso cambian gobiernos, de, digamos, orientaciones ideológicas de gobierno, entonces todo se desbarata. Si fuera verdaderamente una integración clara y concreta, avanzaríamos independientemente de quién nos gobierna, ¿no? Entonces me parece que ese es un grave problema que tenemos, que queremos ser Brasil y no somos Brasil. Entonces, por ejemplo, me limito a lo que es la integración automotriz que afecta mucho Córdoba. Entonces tenemos una integración automotriz que no funciona. Nuestros autos valen 3 veces más de lo que vale el mismo auto en Brasil. ¿Cómo? Entonces eso me parece que queremos ser más de lo que los recursos que tenemos, queremos presentarnos como un gran país que no somos. Entonces hasta que no podamos, coincido con Gonzalo, hasta que no podamos resolver estas cuestiones internas y saber cuál es nuestro rol en la región, cuál podemos colaborar y cómo, me parece que la política exterior está muy desacoplada de lo que son las necesidades internas. Ni qué hablar del federalismo, ¿no? Hablo del interior y les hablo con conocimiento de cómo los gobiernos regionales se quejan ante Cancillería que muchas veces arman cuestiones sin tener en cuenta los que las regiones y las provincias necesitan de la política exterior. Las provincias hacen lobby, pero sabemos que eso da recursos. Bien, ahora sí, el Cancillería ha lanzado una dirección y una unidad especial que tiene que ver con el federalismo y con la cuestión de las provincias. Entonces esperemos que esto funcione y no que desaparezca como pasó como la CONAPAC, por ejemplo, que tienden a desaparecer y quedan en meros organismos, instituciones y que no se avanza, ¿no? Entonces me parece que tenemos que replantearnos quiénes somos. Vuelvo a hablar, yo hablo del interior. Federalismo no existe, es un federalismo en la letra muerta, en la Constitución, que es el interior del país. Hablemos de las tarifas, yo pago 3 veces más que ustedes la luz, 3 veces más que ustedes el colectivo, y esa, digamos, falta se ve en la política exterior, ¿no? Las provincias luchan muchísimo. Estábamos hablando antes con Ezequiel que ahora hay una misión de la región centro a Singapur y a Vietnam, ¿no? Como una idea de, bueno, utilicemos lo que se hace en política exterior, pero vos cuando vas al interior les cuesta un montón conseguir apoyo de Cancillería, de la agencia de inversión. Entonces, eso es, teniendo un Asia que podría ser tan provechosa para nosotros como país, ¿no? Nosotros bueno, aquí lo sabe muy bien, con el sudeste asiático tenemos la posibilidad de hacer un vis-a-vis mucho más simétrico que en el caso de negociar con India y con China. En un montón de otros desarrollos que tiene Tailandia a nivel, por ejemplo, de cómo trabajan las cadenas regionales de valor. Y bueno, y eso creo que queda en letra muerta. En lo que planteaba Ezequiel respecto a India, el Indo-Pacífico, coincido con Gonzalo, India no ve a América Latina como parte del Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es un concepto artificial, no existe, no es geográfico, es más bien etnográfico, fue creado y empujado sobre todo los Estados Unidos, no por India. Y la concepción geográfica del Indo-Pacífico de Estados Unidos es completamente distinta a la que tiene India. India lo está utilizando recién ahora como una necesidad de diversificar y no tener que encargarse toda la seguridad de la región, entonces utiliza el Quad como eso, como algo de disuasión. Pero América Latina no está en esa concepción, más bien en una concepción pacífica si hablamos de los países que tienen tradición, como Colombia, sobre todo México, Perú y Chile, que tienen una tradición hacia el Pacífico. Coincido con vos, Josué, que Chile es un país que ya desde la época de Pinochet tenía vínculos con Vietnam o con China, a pesar de ser ideológicamente opuestos,
porque ya tuvo una visión y tienen, nos gustará o no, es acuerdo de ellos eligieron un modelo de desarrollo. Y no importa el gobierno que gobierne ideológicamente el país, ese modelo se sostiene y esas políticas se sostienen a largo plazo porque dice, esto es lo mejor para nosotros, creernos que nos falta a nosotros, ¿no? Entonces tienes un país de América Latina que mayor cantidad de embajadas tiene en la región asiática, que participa la mayoría de los acuerdos regionales asiáticos en esa situación. Entonces me parece que no hay un rol de América Latina en el mundo pacífico. Y no tenemos por qué meternos en la disputa, y creo que ni siquiera estamos en un contexto que ni Estados Unidos ni China nos van a pedir que nos metamos en esa disputa. Yo creo que el G5 y todo el debate que se ha armado a nivel regional muestra que los países tenemos todavía un margen de maniobra si nos movemos diplomáticamente para que no generen restricciones ni de un lado ni del otro. Perdón por la extensión. Sí. Néstor, te escuchamos. No, bueno, a ver, dos o tres cositas. Primero, rescatar mucho lo que decía Suyay en la primera ronda de conclusión, en el sentido de tener siempre, creo que está, ¿no? Pero está bueno ratificarlo, reafirmarlo, tener siempre en cuenta el punto de vista del desarrollo nacional, es decir, qué nos conviene a nosotros como partícipes, generadores, analistas de la política exterior argentina. Cualquier descripción de las que hagamos, siempre el eje tiene que ser un poco lo que decía Paula recién, es decir, qué es lo que hace el Mercosur y Argentina en particular en su propio beneficio. Ezequiel comentaba, y un poco para entrar al tema del Indo-Pacífico, Argentina tiene, por ejemplo, una estructura de comercio exterior superavitaria. En general siempre Argentina tiene superávit. Más, menos, a veces más, que sería muy importante, a veces menos, pero en general superavitaria. Sin embargo, tiene déficit con los principales socios, con todos. Tiene déficit con Estados Unidos, con el que históricamente ha competido toda la vida, déficit comercial me refiero, ¿no? Déficit con Brasil, que es nuestro primer socio comercial a la par de China, déficit con China y déficit con la Unión Europea. Con todos tenemos déficit. Sin embargo, en la balanza general siempre tenemos superávit. Esto nos habla de que hay otros mercados, y pienso justamente en países del sudeste asiático y más allá de la distancia y más, que son importantes por las simetrías más parecidas. Tomemos el caso de Vietnam, que es uno de los principales países con los que tenemos comercio. Los países árabes son un receptor importante de exportaciones argentinas. Eso hay que valorarlo, digamos. Argentina tiene bastante bien distribuido su canasta exportable, no es dependiente de un solo mercado, y tiene esta situación, con los socios principales déficit, pero en la balanza general, es decir, con el resto del mundo superávit. Ahí hay una cuestión para atender. Respecto a lo que decía Gonzalo, coincido absolutamente, un poco yo lo manifesté también, me parece que el rol de China en todo esto es de aceptación de las reglas de juego, porque ingresa a la OMC, a la OMS, al FMI, se banca situaciones de minoría que está ahí, pero mientras tanto va construyendo otra institucionalidad sin patear el tablero. Eso la hace, como bien describe Gonzalo, un jugador raro, un revisionista, pero no clásico, ¿no? Que está, y esa es la transición que yo decía que viene a romper, consciente de que eso deriva en que China en algún momento pasa al primer lugar, viene a romper la guerra en Ucrania y antes lo de la pandemia. Y finalmente lo de las cadenas regionales de valor y el Mercosur, que es un debate interesantísimo. Hay una corriente de pensamiento que aboga por enfatizar las cadenas regionales de valor versus las globales por un tema ambiental. Si uno mira todo el ambientalismo que está tan de moda, lo plantea y uno dice, bueno, en realidad tienen razón, trasladar semejante cantidad de alimentos y demás de una punta a la otra del mundo, todo el gasto de energía que lleva. En parte hay una verdad en eso, hacia un cambio de modelo mucho más profundo, mucho más antihegemónico, pero también me parece que hay otras intenciones ocultas ahí, que valorando las cadenas regionales de valor, lo que en el fondo está es no permitir que Asia se convierta en lo que de hecho es, que es el motor hoy de la economía mundial. Vemos este año, por ejemplo, para volver a Vietnam o la India, están creciendo al 7% anual este año, cuando hay países que están creciendo a 2, 3 y otros están cayendo. Estamos en un riesgo de estanflación muy grande a nivel mundial. Asia es importante. Entonces, yo no, el énfasis en las cadenas regionales de valor, con todo lo vital y valioso que tiene, cuando me la plantean los ambientalistas, cuando me la plantea Biden y cuando me la plantea Roca, la verdad que no me convence mucho por ese lado. Sí creo que el Mercosur debería ser lo que no es, coincido absolutamente con Paola.
en el integracionismo latinoamericano lamentablemente siempre hubo mucho más retórica que realidad. Los destiempos que hubo entre gobiernos de distintos signos políticos asociados al Mercosur y demás me parece que es un problema, pero debería convertirse de una vez por todas en una política de Estado clara, con 4 o 5 ejes de desarrollo y seguirlas a rajatabla cualquiera sea el gobierno. No sé si las burguesías locales y las sociedades locales están a la altura de ese desafío, pero es el único destino posible. Cada uno en sí mismo no puede hacer nada, ni siquiera Brasil. Hablábamos del Brasil como país industrial, lo es, pero en los últimos 20 años el aporte de la industria al PIB brasileño cayó del 35 al 15%. Brasil ya no es. Por eso Bolsonaro saca el 50% de los votos. Hay un agronegocio muy fuerte y una burguesía industrial que cayó a más de la mitad. Entonces, está todo, y el desplazamiento que ha provocado China es un problema también, ¿no? Así que, bueno, muchas cosas para generar debate, para ver cómo Argentina puede mejorar eso, y un punto fundamental también lo que dice Paola en términos del federalismo. Yo creo que ahí se está avanzando, esta misión que hace la región centro al sudeste asiático, pienso en la que hizo el norte grande recientemente a Estados Unidos, con todos los gobernadores, me parece que esa es una línea a trabajar y a profundizar, y creo que los gobernadores de las provincias están conscientes de que esa presión al gobierno central debe mantenerse y generar resultados. Hay una cosita más, finalmente, si avanza, que debería avanzar y sería muy importante que, por ejemplo, en la inscripción de la Argentina a la Ruta de la Seda, al menos un par de obras emblemáticas haga, y unas son los corredores bioceánicos, pero que no sean solo extractivistas, ¿no? Que no sean solo para sacar la soja o el cobre o el litio más fácil, sino para que también haya corredores norte-sur que integren las regiones. Me parece que es un tema que Argentina en ese crédito que podría dar China debería hacerse fuerte y reclamar que el proyecto incluya estas consideraciones. Muchas gracias, Néstor. Sí, es muy interesante esto último que planteás. Bueno, justamente cuando se planteó en la entrada de Argentina en la iniciativa de la Ruta de la Seda, se habló esto del bien público y del bien común, ¿no? Y de no repetir los patrones de siglos pasados de tipo extractivista. Así que yo creo que esto es lo que venimos dialogando en el sector académico y lo que se está negociando en el sector público. Con tema también de la cuestión federal, bueno, aprovechando que esta es una mesa exclusiva de la red, comentarles a todos y todas que dentro de REDAPE tenemos la red federal, que hacemos mucho hincapié en la cuestión federal, justamente porque la gran participación de nuestros miembros son del interior, así que se intenta focalizarse exclusivamente en la cuestión federal. Los invitamos, por supuesto, a ver en la web o en YouTube a REDAPE, y van a ver distintas actividades que se realizan todo el tiempo, constantemente. De acuerdo a todo lo que vinimos charlando, esta hora y media que estuvimos, la verdad fue muy interesante las exposiciones. Resalto las cuestiones relevantes de política exterior, la globalización, que sí, por supuesto, es motor y consecuencia del progreso humano, pero que también es un proceso caótico, que requiere ajustes y que plantea desafíos. Y bueno, hay distintos problemas en los que nos estamos enfrentando debido a la globalización, como la integración del poder, como la búsqueda de soluciones a los cambios modernos, como también en la tecnología, en la brecha digital, o la política exterior a mediano y largo plazo, como hemos charlado. Yo considero que la única salida para que no haya conflicto sería la apuesta en el multilateralismo y en la cooperación internacional. Me parece que las interacciones y redes suponen hablar de diálogo y de compromiso, y no de dominio y de esta lucha por quién integra el poder, ¿no? En el contexto actual hay muchas superpotencias, pero no hay ninguna supranacional que organice las relaciones entre ellas para evitar este conflicto. Y también lo vemos en el plano local, ¿no? Esta disyuntiva y esta incoherencia entre las distintas coaliciones todo el tiempo. Así que me parece muy, muy grato esta cuestión de buscar soluciones a estos nuevos cambios que se nos presentan a nivel global, y por eso celebro esta mesa y este espacio de discusión y debate. Les agradezco a todos, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero extenderme, pero la verdad que es muy, muy orgullosa de estos académicos que escuchamos, y
y podemos continuarlo en otro ámbito, por supuesto. Les agradezco a todos y nos vemos en las próximas, si les parece. Muchas ¿Alguno quiere gracias, decir nos algo? vemos. Gracias. Hasta luego, chicos.